Gracias por convidarme a estas jornadas cuaresmals en torno de la misericordia. Como veis en la hoja que tenéis repartido, yo quiero simplemente con ustedes visitar, contemplar tres cuadros de primitivos flamencos y tres esquemas, y ojalá os ayuden tanto como me han ayudado a mí para entender mejor la misericordia y la reconciliación. ¿Por qué acudir al sacramento de la reconciliación? No es suficiente arrepentirse ante Dios. Para responder a esta pregunta, hemos de partir de la experiencia. Y esto corresponde a la pedagogía patrística de los sacramentos. Una vez vividos los sacramentos, el bautismo, los padres de la Iglesia invitan a catequesis mistagógicas para introducir en este misterio que solamente podemos entender una vez experimentado, vivido, una vez tocado realmente por la misericordia, por el rostro de la misericordia. Una vez hecho este experimento podemos realmente entender lo que es este sacramento. Bueno, escuchamos unas experiencias simples, sencillas y ojalá unas experiencias que hemos tenido nosotros también. Al salir del confesario me sentía tan contenta y ligera que nunca había experimentado tanta alegría en mi alma. A partir de entonces volví a confesarme en todas las grandes fiestas. Era para mí una fiesta cada vez que lo hacía. Eso suena muy bien. Es Santa Teresita de Lisieux que lo dijo y ha tenido esta experiencia. Otro ejemplo. A confesarse a la iglesia cercana. Digo al sacerdote toda mediocridad y pequeñez, toda envidia y falta de compañerismo. Uno se siente nuevo, alegre y liviano. Un verdadero día de domingo y día de resurrección en el corazón. Eso dice el beato Karl Leisner, que fue ordenado diácono y sacerdote en el campo de concentración de Dachau, donde murió. Pues estos dos grandes han tenido experiencias grandes de este sacramento, de la penitencia, de la confesión, de la reconciliación, del perdón. Nosotros, ojalá que hayamos también tenido una vez, por lo menos, una experiencia así de resurrección, de domingo, de ligereza, de alegría, ¿no? Uno se siente liberado de verdad, más espacioso, más ligero. También sabemos que muchas veces los sacramentos no es así y acudimos a la Eucaristía, a la penitencia por costumbre, ¿no? Y no siempre es una fiesta, ¿vale? Pero lo que dice San Alberto Hurtado, si por lo menos una vez hemos mirado y nos hemos dejado mirar por Cristo, entonces volveremos y por esto volveremos. Ya eso sabemos que para esta experiencia existe este sacramento. Bueno, en los días anteriores os han hablado de los fundamentos bíblicos de la misericordia, de los fundamentos patrísticos. Ahora me toca también hablar de la sacramentalidad de la misericordia. La misericordia divina no simplemente cae del cielo y nos aplasta y nos perdona, sino se plasma a través de gestos muy sencillos, muy humanos, a través de palabras muy sencillas, muy humanas, se encarna, se adapta a nosotros, a nuestro andar. Se acomoda, se adapta a nuestro ritmo, a nuestra historia. Y eso es la sacramentalidad de la misericordia. Encontramos la misericordia de Dios en todos los sacramentos, en toda la sacramentalidad de la Iglesia, sobre todo en su desnudez, podríamos decir, en la penitencia, en el confesionario, pero también en la Eucaristía, también en el bautismo, también en los otros sacramentos. Y eso quiero mirar o contemplar con vosotros a través de
de unos cuadros. Entonces, muchas veces celebramos este sacramento como algo pasivo, puntual y privado, algo relegado al margen de nuestra vida, al margen de la Iglesia, como algo privado, algo pasivo y algo también puntual, virtual, como desconectado con nuestra vida, como fuera del espacio, fuera del tiempo. Voy ahí para lavarme de mis pecados, como una tintorería, dice el Papa. El Papa dice, pues aquí se trata más de una tintorería, de lavarse de los pecados. Se trata de heridas, ¿no? Fracasos. Y vivimos en una cultura del éxito, al cual no le gusta el fracaso. Entonces, ¿qué? Hay personas a quienes el éxito convierte en hombres y mujeres prepotentes, soberbios, insoportables. A otras, sin embargo, las vuelve encantadoras, seguras de sí, simpáticas, emprendedoras. Existen también personas a quienes el fracaso hunde en un abismo de impotencia y agresividad, y otras a quienes convierte en seres increíblemente sensibles, compasivos, resistentes. Dice Toño García de su experiencia de hablar con mucha gente. Y dice otro jesuita español, en un horizonte de sentido, el fracaso tiene un lugar. Puede ser percibido como ocasión de aprender o de madurar, o puede ser integrado a la luz de otras experiencias positivas, y el éxito puede ser matizado por la perspectiva de cambio. En un horizonte de presente, de lo inmediato, porque nuestra cultura busca el presente, lo inmediato, lo aquí y ahora, en un horizonte así, el fracaso es trágico y el éxito ha de ser exprimido mientras dure, pues puede agotarse en cualquier momento. Entonces los sacramentos que nos ofrece Cristo a través de la Iglesia nos ayudan a vivir también el fracaso en un horizonte de sentido, de confrontarme con mi pecado, con mi fracaso, con mi caída y en este horizonte de sentido. Y eso corresponde al Evangelio. Ya sabemos que para ser grande tenemos que ser el último, para ser pequeño. El que quiera tener mucho debe ser fiel en lo poco. Ser último, pequeño y tener poco son quizás condiciones que no armonizan con nuestra teología del éxito, de nuestra cultura. Pero son los caminos que Dios escogió para formarnos, levantarnos y bendecirnos. No cambiemos el mensaje, no nos engañemos, no dramaticemos la escasez, el dolor y la derrota. El éxito en la vida cristiana empieza con lágrimas, derrotas y fracasos. Y eso no es un mensaje horrible o terrible, sino muy realista. A veces digo, la confesión es el sacramento de los realistas, de los valientes, que saben confrontarse con su derrota, su fracaso, y no ponerlo debajo de la alfombra. Eso dijo el Papa, ¿no?, en una de las primeras entrevistas. ¿Quién es usted? Soy un pecador. Soy un pecador en lo cual Dios ha puesto sus ojos también. Y la segunda parte es muy importante también. Pues para introducir el primer cuadro, situamos el sacramento de la penitencia en el marco de la liturgia. Comentando el libro de Génesis, Orígenes, el padre de la Iglesia, Orígenes observa que encontramos continuamente a los patriarcas tratando de excavar pozos y para buscar sed, ¿no? Buscar agua para saciar su sed. De ahí que el sacerdote francés Jean Corbon empiece su célebre obra Liturgia Fontal diciendo: el hombre tiene sed y busca su agua
donde piensa que pueda encontrarla. Entonces el hombre, donde quiere que se encuentre, empieza siempre a buscar agua, a excavar un pozo y al lado del pozo construye un altar a su Dios, a su Diosito. Pues incluso el hombre ateo lo hace. Paul Claudel, dicen que no tienen sed, dicen que no es una fuente, dicen que no es agua. Dicen que no es la idea que ellos mismos se forjan de una fuente del agua. Dicen que el agua no existe. También el ateo dentro de nosotros mismos. Y dicen que nos imaginamos algo. Pero, sabe Jean Corbon, hay alguien antes de nosotros que está excavando un pozo que tiene sed de nosotros. Y este alguien es nuestra fuente, es Dios, Padre. Y quiere encontrarnos en este pozo que estamos excavando. Pues esto corresponde muy bien con lo que dice el Papa Francisco en Misericordia Vultus, rostro de misericordia. Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Pues desde la intimidad de Dios brota un río de misericordia. Contemplamos este cuadro que tenemos en Madrid, en el Prado, de la Escuela de Van Eyck. Y aquí, ¿qué vemos? Se llama la Fuente de la Gracia. Aquí vemos un jardín, el jardín celestial, que corresponde a la frase del Apocalipsis. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Vemos a Dios en rojo con una tiara y bendiciendo en su trono el Cordero de Dios delante, y de ahí sale un río que termina en esta fuente octogonal, 8 como símbolo de la resurrección, el octavo día, el día del Señor. Tenemos a la Virgen leyendo en azul y San Juan en verde. Y escuchamos en el jardín a esos ángeles cantando, ¿no? Cantando himnos y haciendo música. Y delante de la pared, entonces, los que no ven lo que está detrás, tenemos aquí a la iglesia terrestre, si eso es la iglesia celestial, con el Papa delante que está mostrando esta fuente, un cardenal, un obispo, un monje, un cura, y delante el emperador, el rey, los nobles y unos ciudadanos, ¿no? Y desgraciadamente, no como aquí, solamente varones. Bueno, ese es el siglo XV. Y a la derecha hay los que no ven que esto es mi contacto, nuestro contacto con la Iglesia Celestial, esta fuente de misericordia. Los que no ven, bueno, la sinagoga, y los que tapan sus oídos para no escuchar este canto de los ángeles. Esta fuente aquí, como vemos aquí, tiene dentro del agua algunas formas blancas, eucarísticas. Es una fuente sacramental, eucarística, bautismal también, penitencial. Es el umbral, nuestro umbral, con justamente la Iglesia Celestial que está cantando y bailando. Y lo que hacemos en nuestras celebraciones, cuando yo acudo al confesional, también estoy en conexión con esta Iglesia celestial. Bueno, como yo enseño pneumatología, el Espíritu Santo, yo me digo delante de este cuadro, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la paloma? Eso lo pregunto a ustedes. ¿Dónde está el Espíritu? Porque tenemos a Dios Padre en el trono, tenemos el Cordero de Dios, que es
el Hijo. El Espíritu, el agua. Entonces, como el pintor sabe muy bien, el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, dice, este agua es Espíritu Santo. Este río de misericordia que me llega hasta nosotros, es lo único visible, ¿no?, de esta liturgia celestial, es el Espíritu Santo que se nos da. Pues este cuadro, para mirar este esquema de lo que pasa en nuestras liturgias cuando celebramos los sacramentos. Nos situamos en la historia de la salvación que va desde la creación hacia el reino de Dios, y aquí tenemos un cuadro de Sigurd Köder donde hay Juan, también en verde, el visionario que ve la Jerusalén celeste como una pareja de novios, ¿no? El banquete de bodas. Aquí estamos nosotros delante de esta fuente y hay en esta historia de la salvación el epicentro es el misterio pascual, porque estamos reconciliados, perdonados aquí en la cruz, y es ahí donde Jesús nos regala, nos entrega el Espíritu. Entonces, cuando celebramos, y celebramos siempre en comunidad, también la confesión, ¿qué pasa? Entonces, una intuición de Santo Tomás. Santo Tomás dice, en cualquier sacramento hay dos vertientes. Uno que va de Dios al hombre, en la penitencia es el perdón, pero hay otro que va del hombre a Dios y es dar culto. Hay culto y santificación. Y cualquier celebración litúrgica, y es verdad que eso hemos perdido, y esta visión no la vivimos, no la experimentamos siempre. Cada celebración litúrgica de los sacramentos es acción doxológica, donde alabamos, dando doxa, gloria a Dios. Cada sacramento, cada celebración también es acción epiclética, donde pedimos justamente este río de misericordia, este Espíritu. Es acción anamnética, porque nos remite a este único momento de la historia de la salvación, que es el misterio pascual. Y nos invita ya a imaginar y a ver detrás del muro al reino de Dios, acción prognóstica, profética. Entonces, nuestra liturgia va del Padre, brota del Padre, va por el Hijo, en el Espíritu Santo, se vive por el Hijo, prognosis al Padre. Entonces, este río que brota del trono de Dios y del Cordero, en la cruz, en la ascensión, vuelve con toda la humanidad glorificada, vuelve al Padre. Y nosotros simplemente participamos en esta liturgia. Entonces, cualquier celebración que hacemos, la idea detrás es esta, que participamos en una liturgia unidos con la Iglesia celestial. ¿Cuántas veces lo vivimos? ¿Cuántas veces lo experimentamos? Pero la idea es esta, ¿no? Y que entramos en este don que brota del Padre, en este río, y simplemente volvemos la gloria al Padre. Entonces, ningún sacramento debería ser simplemente pasivo, sino también tiene esta acción de dar gloria, de dar culto y de agradecer. Dice Jean Corbon, el río no tomará nombre más que cuando mane en otra fuente. No podemos conocer este río, no podemos nombrarlo, darle nombre, si no responde en un eco, en una sed en mí. Y cuando realmente encuentra, se trata de un encuentro, de una visitación
yo le puedo dar nombre y la liturgia ya no es algo que se celebra ahí, en el altar, lejos de mí, sino que yo le hago mío, se hace nuestra y tiene sentido en el antes y el después de mi vida. Y no está separado. Mi vida de oración, voy a misa y después vivo como quiera, pero todo tiene una unión vital con toda mi vida. Dice Jean Corbon también muy bellamente que Dios tiene una impaciencia para encontrarnos a nosotros y esta impaciencia es Espíritu Santo. Esta impaciencia que nosotros vivamos de verdad, con Dios y desde Dios, porque solamente esto nos llena de felicidad, de alegría. Seremos como un jardín regado, leemos en el profeta Isaías. Pues ese es el primer cuadro y el primer esquema para situar también el sacramento de la penitencia en un marco litúrgico, de celebración, de fiesta, de novedad permanente. Ojalá que siempre sea esta novedad permanente en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Y que sea un encuentro, verdad, con el rostro de Dios, el rostro más humano de Dios. Pues miramos ahora este Jesús, este rostro de Dios, en sus acciones más desconcertantes, escandalosas. Porque a la base de los sacramentos hay acciones escandalosas, desconcertantes de Jesús, igual como los profetas del Antiguo Testamento, que con sus acciones desconcertantes hacían cosas raras para llamar la atención del pueblo, como por ejemplo Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso: yo romperé este pueblo y esta ciudad como se rompe una vasija de arcilla que ya no puede recomponerse. Es una acción desconcertante, escandalosa, simbólica del profeta Jeremías. Conocemos la historia de Oseas, que se casa con una prostituta. Podemos decir, el pueblo se ha prostituido. Hay que volver al Señor, a la fidelidad. Esas acciones proféticas desconcertantes de los profetas eran para anunciar una desgracia. Todo lo contrario con Jesús. De Jesús sus acciones desconcertantes siempre se enraícen en sus entrañas de misericordia. Y Él hace muchas cosas desconcertantes. Por ejemplo, el bautismo. Él se somete al bautismo para la conversión y para el perdón de los pecados. Él que nunca había pecado. O Él elige a 12 apóstoles que no eran los más inteligentes, no eran los menos coléricos, ¿no? Eran pecadores y pescadores como San Pedro. Él dice que Él es el novio. Entonces, ¿qué nos dice sobre el matrimonio? Él está tocando a leprosos, ¿no? Tocando a enfermos, a intocables. Él cura un día de Sabbat. Él no simplemente cura, sino perdona los pecados. Él levanta a los muertos. Él se identifica, la base de la Eucaristía, en la última cena, se identifica con este cordero, con el sacrificio mismo. Acciones desconcertantes y siempre para mostrar la misericordia del Padre. Y no solamente para mostrarlo con palabras, sino para serlo y para mostrarlo con cara humana, porque Él nos quiere tocar con su humanidad. Dice nuestro catecismo: en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Ojalá nos dejamos tocar de verdad y que veamos con ojos espirituales detrás de esta muralla, de este muro, que es Cristo que me bautiza, es Cristo que me perdona a través de este ministro, a través de la Iglesia. Es Cristo ahora mismo con su humanidad. Conocéis esta historia del nacimiento del ciego en Juan. Y quiero leer con ustedes la lectura que hace San Ambrosio de ese texto.
Entonces en Juan, que leemos en Juan 9, vio al pasar un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué ha merecido esto? Es por un pecado suyo o de los padres. Entonces, una curación en el marco del perdón de la misericordia. Y Jesús dice, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Al final, los fariseos preguntan, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús dice, si fuerais ciegos no tendráis pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, esta curación en Juan tiene mucho que ver con el perdón de los pecados. ¿Y qué dice San Ambrosio, el obispo de Milán, en el siglo IV, releyendo este pasaje de Juan? Él dice, para ser curado se acercó un ciego al Salvador, este curaba a los demás con su palabra y discurso, y con solo su mandato devolvía la luz de los ojos. Jesús podía curar, salvar, crear con solo su palabra, pero no lo hace. Elige gestos sencillos para mostrar algo. Hoy tenemos los sacramentos, es mucho más que palabras. La misericordia no nos cae encima como una palabra, sino se plasma, se encarna en gestos sencillos nuestros. Y entonces él dice, San Ambrosio, hay dos cosas que solamente el evangelista Juan dice y que no está escrito en Mateo, en Marcos y Lucas. Y es porque Juan intuía, tenía ojos espirituales y veía detrás del muro. ¿Qué es lo que solo Juan dice? Tomó barro, lo extendió sobre sus ojos y le dijo, vete a Siloé. Entonces Jesús tomó barro y lo pone en sus ojos. Así pues, cuando diste tu nombre, Ambrosio está hablando a los catecúmenos que van a bautizarse en la vigilia pascual. Y al principio del catecumenado, al principio del Cuaresma, tú das tu nombre y estás inscrito en la lista de los catecúmenos. San Ambrosio lee este momento como si Jesús está poniendo barro en sus ojos. ¿Qué significa? Jesús mismo tomó barro y lo extendió sobre tus ojos, que tenías que reconocer tu pecado, examinar tu conciencia y hacer penitencia de tus delitos, es decir, reconocer la suerte del linaje humano. Entonces, que Jesús me pone a mí barro es para ver, para que vea. Es muy paradójico eso. Y para que reconozco mi pecado y para que reconozco simplemente que soy humano, que reconozco mi humanidad. Se reconoce humano aquel que realmente ve que es frágil y que es pecador. Porque ahí hay una anécdota, San Ambrosio habla de alguien que cuando nosotros le dijimos, a tu edad tienes mayor obligación de bautizarte, respondió, ¿para qué bautizarme? No tengo pecado, ¿acaso he traído pecado? Entonces en ese tiempo, siglo IV, el bautismo era para adultos y era el sacramento del perdón, ¿no?, de los pecados. Y ese señor dijo, yo no tengo pecado, ¿para qué bautizarme? ¿Para qué acudir al confesionario? Pues dice Ambrosio, este no tenía barro, porque Cristo no se lo había extendido, no lo habían abierto los ojos, porque no hay hombre sin pecado. Se reconoce que es hombre, que es humano, aquel que se refugia en el bautismo de Cristo. Así pues, a ti también te puso barro, es decir, pudor, prudencia, conciencia de tu fragilidad, y te dijo, vete a Siloé, Siloé que significa enviado, vete, acércate a esta fuente de misericordia. Hemos leído rápidamente ese texto de San Ambrosio para mostrar que
para ellos, la primera iglesia, en cualquier sacramento era Cristo mismo que está presente y en este gesto sencillo de poner barro es reconoce tu humanidad, reconoce tu fragilidad. Y es ahí donde puede ser curado de verdad. Mi herida es el lugar de mi sanación. Mi herida es el lugar de mi resurrección, del perdón. No somos curados, sanados desde arriba, sino desde abajo, desde un Señor que se inclina. Pues aquí tenemos otro cuadro y en el centro el gesto más escandaloso, más desconcertante de la vida de Jesús, que es la entrega, la muerte en la cruz. Y aquí este pintor, Rogier van der Weyde, lo ha pintado en medio de una iglesia postmoderna de su tiempo, muy escandaloso, y para decir que todo lo que hace la iglesia tiene referencia, tiene su centro, su corazón y su culmen, su fuente en la cruz. Y vemos en las capillas laterales los sacramentos: el bautismo, confirmación, penitencia. Ahí la Eucaristía y aquí orden, matrimonio y unción de los enfermos. Cristo es el sacramento original. La Iglesia es el sacramento fundamental y todos los sacramentos reciben de Cristo en la cruz su fuente. Por la muerte que Cristo ha sufrido en su cuerpo mortal, os ha reconciliado con Dios y ha hecho de vosotros su pueblo. Y dice Karl Rahner, en un texto muy denso, Cristo es la presencia real, histórica, de la misericordia escatológicamente victoriosa de Dios en el mundo. Cristo es una presencia en el mundo. Cristo es una presencia real, histórica, porque de una vez por siempre nos ha perdonado, nos ha reconciliado en la cruz. Cada sacramento lo que hace es insertarnos y conectarnos con este misterio, con este Cristo, de una misericordia que es ya la victoria escatológica del fin de los tiempos, que ya tiene sus efectos en mi vida, en nuestra vida. Y otra intuición de Santo Tomás: cada sacramento, también el sacramento de la penitencia, es un signo conmemorativo del pasado, es decir, de esta pasión de Cristo. Es un signo también demostrativo o manifestativo del presente, de la gracia que recibo desde esta pasión, desde este perdón. Y es un signo profético que ya anuncia, que ya hace visible una victoria final, una gloria final. Entonces, cada sacramento me incierta, no es puntual en el sentido desconectado de la historia, sino se adapta a mi historia, a mis altos y bajos, a mis caídas, y respeta tanto mi historia que se adapta, que se acomoda a ello y nos reconecta en la historia de la salvación, en mi historia de salvación. Quiero terminar con un cuadro con este cuadro de Peter Bruegel el Viejo, y se trata de otro texto de Juan, Cristo con la adúltera. Y es este texto que el Papa Francisco ha comentado en sus primeras homilías. Entonces, en esta grisalla, que tiene el pequeño formato de una hoja de papel, es tan pequeño,
Yo he contado hasta 36 personas, entonces está lleno de gente. Al centro, en el centro, de pie, vemos a la acusada, una mujer llena de gracia, inclinando ligeramente su cabeza para mirar a este señor arrodillado a sus pies. Ella ocupa el centro del cuadro y del relato. La luz de lo alto cae sobre ella, dejando a los demás en la sombra. Nuestra mirada se dirige con la suya hacia Jesús, el verdadero centro teológico del cuadro y del relato, un Señor arrodillado, humillado, kenótico, ocupado en su actividad de escribir en la tierra, en el polvo, tomando Él la postura del penitente, arrodillado, tomando el lugar del pecador. Él se hizo maldición por nosotros, Él se hizo pecado a quien no conoció pecado. En este cuadro Jesús escribe la frase joánica: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Aquí, en este punto donde su dedo, el dedo de Dios, toca la tierra, arranca la resurrección de esta mujer. Dice el Papa Francisco: no huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Aquí la levanta. Entonces, para entender mejor este cuadro, lo que he hecho es seguir unas líneas, ¿no? Aquí vemos una línea de este escalón que se repite un poco aquí, con estos pies, y aquí. Después hay una línea, esta línea que va aquí, que también se repite aquí, y hay estas líneas de la mano, ¿no?, que seguimos aquí, y unas líneas que van también ahí. Y entonces lo he puesto aquí para ver un poco mejor lo que está detrás. Entonces, vemos este punto donde toca el dedo al suelo, y ahí arranca justamente la resurrección de la mujer. Hay otro personaje aquí muy vertical, ¿no? Son los dos personajes verticales. Entonces la mujer, pero el otro que no acepta el perdón, el que está mirando, que está como petrificado. Ya no vemos las manos, casi no vemos su rostro, está como totalmente alargado con esta barba y todo, y está, sí, petrificado, en cerrazón total, como este hermano mayor del hijo pródigo, que no acepta el perdón, no puede verlo. Hay mucha teología también en las manos. Aquí las manos están ocultas, ¿no? El pecado de verdad quiere ocultarse, que no veamos, que no nos pensamos pecadores. Hay estas manos de este Señor que está más interrogante, que ya no acusa, ya ha dejado caer la piedra. Ya está más interrogante, ¿qué está pasando aquí? Y sigue estas líneas, ¿no?, que tenemos aquí, la línea hacia abajo y la línea hasta la acusada. ¿Qué tengo que pensar? Aquí tenemos las manos de la acusada como las manos de Jesús en su pasión, ya juntadas, ya serenas. Ya me reconozco acusada. No se defiende, se reconoce pecador. Hay la mano aquí, la mano más bajo del cuadro, es la mano de Dios. No vayamos a buscar a Dios en las alturas, sino en lo más bajo, porque es un Señor kenótico, que nos levanta desde abajo. Eso es la misericordia. Y está más bajo porque también hay un escalón ahí. Y esta mano aquí, que repite en imitatio Christi, es la mano del discípulo más joven aquí, de Juan. Entonces aquí podemos reconocer a los discípulos. Aquí hay gente que ya se han ido, aquí hay otra gente, nuestra gente más acusadora, pero uno ya da la vuelta. La conversión, se ha convertido hacia Jesús. Da la vuelta, se orienta, se reorienta y orienta su vida. Eso es la conversión. Entonces, lo que pasa aquí,
vamos a quitar estas líneas, es que no se trata solamente del perdón de una persona, no se trata de algo privado, puntual y pasivo, sino algo eclesial. Y siempre, en los primeros siglos sobre todo, y lo hemos perdido, esta dimensión solidaria con los penitentes. También para ser un buen confesor, dice el Papa, hay que reconocerse pecador, ¿no? Hay que conocerse herido y simplemente instrumento de la misericordia. Aquí un texto precioso de San Juan de la Cruz. Debajo del manzano, ahí conmigo fuiste desposada, ahí te di la mano y fuiste reparada donde tu madre fuera violada. Tu madre, la humanidad. En cada pecado violamos a nuestra humanidad. Pero yo te reparo, dice el Señor. Pero no en cualquier lugar, debajo del manzano, el manzano de Génesis, de tu pecado original, ¿no? Muy original. Ahí te di la mano. Mi herida, el lugar de mi pecado, es el lugar de mi perdón. Dice muy bellamente San Juan, estas llagas, estas heridas por miserias, por pecados, Él lo transfigura en llagas de amor. Vamos en la vida como heridos. Eso no cambia. Pero solo Él, solo su mirada, el rostro de misericordia, puede transfigurar nuestras heridas por heridas del amor. Yo creo que podemos entender y vivir, experimentar mucho de la misericordia cuando profundizamos en esta idea de la herida, de nuestra herida como el lugar del perdón, que corresponde también a una herida de Dios. Yo creo de verdad que Dios está herido y por una herida de amor. Y ojalá andamos por la vida como heridos de amor y no solamente por miseria. Y la verdad es que yo puedo terminar aquí. Y simplemente una última imagen, bueno, es una imagen muy bonita de un señor herido, que me gusta mucho, pero bueno, que muestra todo lo que es, y ahí una frase del Papa: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes de que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Aquí, si queréis, una iglesia muy, es un poco mi afición, ¿no? O una iglesia contemporánea del siglo, del 2000, del año 2000. En el lugar de una antigua iglesia, entonces veis el plano de la antigua iglesia que ha sido derrumbada porque estaba en Berlín, ahí donde había el muro, entonces tenía que ser destruida. Entonces construyeron una iglesia, una capilla de la reconciliación, donde había esta herida del muro de separación. Y vemos esto dentro, es sencillo, con un retablo mutilado de la antigua iglesia y, el altar también sobre el altar antiguo. Yo quiero mostrar esto porque en la pared, es de arcilla, han incrustado trozos de la antigua iglesia, entonces, que son como heridas, trozos recuperados. Eso también es la reconciliación, hacer algo nuevo con los trozos, el puzzle de caído, ¿no? De las caídas. No sé si conocéis, es la Trinidad de la Misericordia de la hermana dominica Caritas Müller, y es una imagen muy bonita de la misericordia de la Trinidad. Entonces vemos en medio la humanidad doliente, ¿no? La humanidad doliente, herida. Y el Padre abraza y besa
El Hijo se inclina a los pies. El Espíritu alienta, anima, alivia, sacia, ¿no? Con este fuego, con la paloma. Entonces mi herida es el lugar del perdón, del encuentro de mi resurrección. Su mirada es el lagar de mi resurrección. Su morada es el lugar del perdón de mi resurrección. Muchas gracias.